Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a Foros HRNTSI. El tema de hoy, agricultura de Honduras en el ojo del huracán. El impacto que los devastadores fenómenos naturales le asestaron al sector agropecuario nacional han sido de incuantificables consecuencias. Lo que sí es contrastable es que el más importante generador de producción, de ingresos, de exportaciones y de empleo ha resultado severamente afectado. ETA e IOTA quebraron el espinazo que sostiene al 72% de las exportaciones generales de Honduras, que representa un poco más del 14% del Producto Interno Bruto y que genera casi el 40% de las fuentes de trabajo del país. Aún en las condiciones en las que el trabajador del campo ha estado haciendo producir la tierra con un limitado apoyo estatal, escaso acceso al crédito y financiamiento privado, lo que derivó en una baja productividad y restringida competitividad, el agro nacional ha sido el factor más estratégico y punto de equilibrio para garantizarle a la población su seguridad alimentaria y nutricional. El sector clave para el desarrollo económico y social del país ha quedado dramáticamente dañado, más golpeado de lo que ya estaba, antes del paso devastador de las tormentas tropicales y antes todavía de que la pandemia del COVID se ensañara contra el pueblo hondureño y el sistema productivo nacional. Y si el crecimiento del sector era antes del desastre natural débil y ralentizado, escasamente competitivo, volátil y limitadamente diversificado, los efectos de las tormentas y huracanes, sumado a ellos la pandemia, han terminado siendo devastadores en la milpa y en el surco. El golpe sufrido en rubros alternativos en los que Honduras había logrado un liderazgo continental como la acuicultura, el melón, la palma africana, los vegetales orientales y un posicionamiento incluso mundial con el café ha sido demoledor. A partir de las primeras evaluaciones de daños hechas por las autoridades y las mismas asociaciones y gremiales productoras. ¿Cómo ha quedado la ya de por sí ralentizada productividad? ¿Cómo le haremos ahora para dar el siguiente paso a un escalón más alto en la competitividad? ¿Por cuánto tiempo quedan postergados los planes trazados de modernización del campo? Si, por ejemplo, ambiciosos proyectos de riego como el del Valle de Sulaco fueron engullidos prácticamente por las embravecidas crecidas de ríos y quebradas, el sector agrícola hondureño de verdad ha quedado en el ojo del huracán. Comienza ya Foros HRNTSI y le doy la bienvenida esta mañana y este día a mi compañera y amiga Jackie Redondo. Buenos días, Jackie. Es un gusto definitivamente estar con usted y con nuestros amables televidentes y radioescuchas. Definitivamente hoy vamos a tocar un importante tema y tenemos invitados de lujo para hacerlo. Vamos a darle de inmediato la bienvenida al secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Jackie. Muy buenos días, Juan Carlos, Mario Lobo, Emilio Medina y don Etienne. Un panel de lujo. Mi respeto, mi cariño y admiración para ustedes y un saludo especial para todo el pueblo hondureño, en especial para todo el sector agroalimentario del país que está pasando una situación muy dolorosa en estos momentos. Es un panel de lujo el que tenemos hoy y ahora vamos a darle la bienvenida a Emilio Medina, quien es agroexportador y empresario. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este foro. Saludos al ministro, a los demás panelistas y al pueblo hondureño. En primer lugar, quisiera felicitar y agradecer en nombre de Honduras al señor Etienne por el PMA que fue dado
el Premio Nobel de la Paz 2020. Estoy aquí humildemente pues representando un sector importantísimo que es el café y algunos otros rubros agroexportadores. Como lo dijo la persona que nos introdujo, estamos en un momento nunca visto en la historia de Honduras. Muy preocupante y preocupado porque se ha tocado la parte agroindustrial alimentaria del país y eso es sumamente delicado. Bueno, muchas gracias. También le damos la bienvenida a Mario Lobo. Él es productor y expresidente de la Asociación de Agricultores de El Paraíso. Bienvenido. Muy buenos días a los compañeros panelistas, señor ministro de Agricultura y Ganadería, señor Etienne, y al don Emilio Medina. Un saludo especial al pueblo hondureño, un saludo de esperanza, de positividad, que esta semana que comienza y este mes que comienza, que es el último del año, tengamos mejores noticias que las que hemos tenido casi en la totalidad de este año a partir de febrero o de marzo. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y un saludo muy especial a Juan Carlos y a Jackie y felicidades por este excelente programa. Bueno, muchas gracias. Está también con nosotros el director adjunto del Programa Mundial de Alimentos Honduras, Etienne Labón, a quien le damos la bienvenida y esperamos nosotros que esté en esta hora y media, pues sea enriquecedora para el pueblo hondureño. Vamos de inmediato con usted, don Etienne Labón, si nos activa el audio, por favor. Debería ser activado. Muy buenos días a todos y todas, todos los que nos escuchan y nos vean. Muy buenos días a los miembros del panel. Me parece que aquí tenemos toda la expertise para tener una conversación muy buena esta mañana. Gracias a don Emilio para hacer la referencia al Premio Nobel de la Paz del PMA, que es un logro para nosotros, para años y años de esfuerzos, pero también una enorme responsabilidad ahora para seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, muchas gracias por invitarme y al nombre del PMA vamos a tener una buena conversación hoy. Bueno, una vez que les hemos dado la bienvenida, ministro Guevara, agradeciendo también el tiempo que han dispensado todos para acompañarnos. Ya tenemos, ministro, una primera aproximación para dimensionar la magnitud de los daños provocados por estas tormentas tropicales, digo yo, en la milpa y en el surco nacional. Buenos días, ministro, le escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Definitivamente nos hemos dado a la tarea desde el primer día de que aconteció el primer fenómeno natural a poner nuestros equipos técnicos junto con los representantes de asociaciones de agricultores y ganaderos en el campo para poder tener una estimación lo más responsablemente posible y lo más acertadamente posible. Le voy a dar unos cuantos cultivos, son más de 30 cultivos afectados a nivel nacional, en el tema de la ganadería también, pero en el tema, por ejemplo, de granos básicos, hortalizas, cultivos orientales, frutas, tubérculos, cacao, caña de azúcar, banano, palma aceitera y café, nosotros andábamos más o menos en una producción antes de las tormentas tropicales de más o menos 1.152.359 manzanas. Con el tema de estos dos fenómenos naturales, de este 1.152.359 manzanas, hemos sido afectados alrededor de 831.190 manzanas. Esto significa, Juan Carlos, que todo el sector agroalimentario, un impacto de un 65% en todos los rubros, en el cual uno de los sectores más golpeados ha sido el sector ganadero, con un 55% afectado. Nos preocupa el tema de alimentación
que obviamente más adelante vamos a ir desarrollando la estrategia, porque los potreros en sus departamentos donde se maneja la alimentación en potreros o pastoreo han sido totalmente destruidos y anegados por el agua. Sin duda daños devastadores, sí, ¿verdad? Realmente daños fuertes, el 65%, 800.000 manzanas. Es un daño fuerte el que nos ha dejado los fenómenos naturales ETA y IOTA. Y don Emilio Medina, ¿cuál había sido, antes de que nos golpeara estos fenómenos naturales fuertemente, como ya lo ha dicho el secretario de Agricultura y Ganadería, cuál era el comportamiento del sector agroexportador antes de estos fenómenos? Bueno, el agroexportador y específicamente del sector productor, pues antes de la pandemia nosotros ya traíamos unas cargas económicas en los bancos fuerte, para lo cual nosotros habíamos estado en gestiones con los bancos y con el sector de gobierno para, nosotros le llamamos consolidar deudas, agarrar un poco de oxígeno. Luego nos viene y nos agarra la pandemia y definitivamente pues se nos complica aún más la situación, porque prácticamente nuestras actividades se vieron afectadas, al igual que todas las producciones a nivel del país y la parte comercial. Sin embargo, hemos estado cerca del señor presidente y de todo su gabinete para buscarle una salida. Sin embargo, muy a mi pesar, se nos ha escuchado parcialmente. ¿Por qué digo parcialmente? Porque sí han salido buenas intenciones del gobierno en querer ayudar. Tenemos el fondo, el crédito 8.7 y otros programas que no han sido suficientes y tampoco ha sido accesible para todo el mundo. Sin embargo, seguimos en la lucha, y yo le vuelvo a decir en este foro al señor presidente de que la única forma que el sector agropecuario, ya no meto solo café, sino que el sector agropecuario lo que necesita y va a necesitar, y peor ahora después de los dos huracanes, es lo que le llamamos consolidación de deuda con una tasa, yo diría agresivamente y con todo respeto, cerca de cero, con plazos bastante accesibles, de decir de 15 años a 20 años mínimo. Eso es lo que nosotros le llamamos es una oxigenación al sector agropecuario, y ustedes nombren cuál producto sea. De no ser así, vamos a tener fracasos a corto plazo. Y como le digo, esto fue antes de pandemia, antes de huracanes, y ahora con huracanes, con todas esas cifras alarmantes que el ministro ha reportado, la única forma que nosotros los agricultores y ganaderos nos podemos levantar es con realmente, yo le llamaría bancariamente, como existía allá por los años 80, recuerdo yo, un programa, una línea de redescuento, pero verdaderamente redescuento, que comprendía tasas blandas, y ahora yo llamaría tasas cerca de cero, y plazos arriba de 15 a 20 años. De no ser así, el sector agropecuario, y yo defendiendo mucho a la caficultura hondureña, va a estar bien difícil y cuesta arriba que podamos levantar cabeza. Es claro que los países en condiciones de pobreza como el nuestro, y sobre todo en las poblaciones rurales, son más vulnerables a los fenómenos naturales, a las sequías, a las inundaciones, a otros fenómenos climáticos. Yo quiero preguntarle al abogado Mario Lobo, un influyente y reconocido productor y ganadero en la zona oriental del país, si es que hay otros factores y otros efectos que son todavía más dañinos que los fenómenos naturales, que los desastres naturales. Mario. Sí, qué interesante pregunta esa, Juan Carlos. En estos momentos que tenemos el agua hasta el cuello, podríamos decir que no hay nada peor que un desastre natural y que una pandemia mundial. Sin embargo, hemos estado soportando la invisibilidad y la desatención en nuestro rubro, en todos los sectores, en todos los rubros del sector agrícola, y me parece que eso es mucho mayor
en daño o en efecto que una pandemia y 2 huracanes seguidos en 10 días. Hemos caído, como dije, en una invisibilidad desde hace aproximadamente unos 30 años. Nuestro sector ha sido desatendido, por cierto, muy inmerecidamente, ¿verdad? Porque es un sector tan noble que mantiene comida en la mesa de nuestra población, que vela por la seguridad alimentaria. Sin embargo, sin hablar de gobierno en específico, de ningún partido, ha sido una inveterata actuación de cada uno de ellos el hacernos ver o sentir invisibles, y eso es grave. Repito, nuestro sector es tan noble que a pesar de una pandemia y de 2 huracanes en 10 días, y quiero hacer énfasis en esto, nuestro sector no ha despedido una tan sola persona de sus puestos de trabajo. Hemos hecho sacrificios, seguimos haciéndolos y queremos también que el sacrificio sea parejo, ¿verdad? Que venga el ejemplo desde el gobierno, por ejemplo, y que podamos de esta manera realmente paliar mejor todo este problema que nos abate con estas catástrofes del 2020, que como dijo alguien que me antecedió, es algo nunca visto en la historia de Honduras y con respecto a lo que es pandemia, pues en la historia mundial, que vino a cambiar totalmente nuestras economías, nuestros mercados. Bueno, sin lugar a dudas, los huracanes, estos fenómenos naturales han dejado inundaciones, incalculables pérdidas que ya hablaba el secretario de Agricultura y Ganadería. Sin embargo, no se trata del tipo de desastre más costoso que países como Honduras tiene. ¿No es así? Al director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, Etienne Labón. Sí, el costo depende de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque hay un costo inmediato y hay un costo de más largo plazo. Y los desastres, todos tienen un costo. Lo que pasa al momento es el efecto cumulativo de las diferentes crisis que teníamos. El impacto sobre la seguridad alimentaria, porque yo voy a hablar un poco más de ponerlo en perspectiva, ¿no? Con la seguridad alimentaria. Es el cumulativo de todo eso, que tiene un costo enorme, porque el costo es un costo inmediato con las consecuencias directas de los eventos, del COVID, de la economía, de las dos tormentas, de todo lo que pasó en 2020, pero hay también el efecto cumulativo de los años de sequía que conocíamos antes, y este año de tormentas viene durante un año cuando teníamos un poco de esperanza con las cosechas, porque el año estaba mucho mejor este año en temas de lluvias y de perspectiva de cosecha. Y entonces ahora otra vez un golpe muy fuerte cuando teníamos un poco de esperanza para el país, para los productores. Y después hay más o menos hay dos categorías, ¿no? El mandato del PMA es mucho más para la seguridad alimentaria, es decir, para los agricultores de subsistencia. Pero hay toda la parte de agricultura de producción que fue muy golpeada también. Y eso tiene un impacto sobre los empleos. Tal vez hasta ahora no los empleos regulares, pero si hay pérdidas de cosecha, no hay nada que cosechar. Entonces, toda la parte del trabajo jornalero, que es muy importante en este país, no va a estar. Y entonces hay toda una parte de la población que no va a tener una fuente de ingreso, y entonces eso va a golpear también en los meses que vienen su capacidad de asegurar su seguridad alimentaria. Y no solo la seguridad alimentaria, pero todo lo que es salud, lo que es la educación de los niños y todo eso. Y todo eso hace parte de la seguridad alimentaria. Entonces, no pienso que tendríamos que ver un evento
aislado, pero el cumulativo de los eventos de todos esos años, los 5 años de sequía muy fuerte que teníamos, las consecuencias económicas de las medidas para contener la pandemia y ahora las 2 tormentas, claro, con efectos muy directos. Para poner en contexto, ¿está en riesgo la seguridad alimentaria en Honduras? Eso es muy claro, no hay... Sí, es terrible, pero no tenemos ninguna duda que la seguridad alimentaria es en peligro al momento. Antes de las 2 tormentas, con los años de sequía y con la situación del COVID, ya teníamos 1.8 millones de personas en inseguridad alimentaria en el país. Ahora, con ETA, porque no tenemos ya todos los datos de las consecuencias de IOTA, sabemos que tenemos por lo menos 500,000 personas más en inseguridad alimentaria, es decir, 2.3. Eso podría subir con las consecuencias de IOTA a casi 2.8 millones de personas. Sobre una población total de 9 millones, es enorme, es un tercer de la población que no va a tener los recursos o la producción agrícola al nivel del hogar necesarias para asegurar la seguridad alimentaria. Y entonces, eso es enorme. ¿Cómo vamos a todos? Porque cuando digo cómo vamos, no es el PMA, claro, porque no podemos hacer nada solos, ¿no? Como todos, el gobierno, las instituciones, todas las fuerzas vivas de Honduras, el sector privado, todos tenemos que encontrar soluciones para proveer una solución para los hogares. El problema también es que con las pérdidas de cosecha vamos a ver probablemente un impacto sobre los precios en el mercado. Entonces, aún los que tienen algunas fuentes de ingreso van a luchar más que antes para comprar sus alimentos, porque si los precios suben, claro, es algo que tiene consecuencias. Entonces, sí, tenemos que monitorear esta situación de inseguridad alimentaria o de seguridad alimentaria de manera muy cerca para tener una idea de lo que va a pasar en los próximos meses, el próximo año. Y, si me permiten una última cosa, hay un cambio este año que es un cambio muy profundo, ¿no? Antes, la inseguridad alimentaria más que todo estaba en el mundo rural, con la agricultura de subsistencia. En el corredor seco, en zonas más afectadas por la sequía. Ahora tenemos una inseguridad alimentaria muy fuerte en las zonas urbanas, después de las pérdidas de empleo, que sean de empleos informales, o ahora también el sector formal, que todos lo sabemos, hay muchos empleos que se perdieron durante el COVID y ahora en la zona de San Pedro Sula con las inundaciones. Entonces, tenemos ahora un panorama muy diferente de lo que estaba hace un año, con una inseguridad alimentaria que no se limita de una manera al mundo rural y la producción agrícola de los hogares, pero también muy vinculada con las fuentes de ingreso, incluyendo en el mundo urbano. Sí. Ministro Guevara, el Programa Mundial de Alimentos estima que unas 500,000 personas más habrán entrado en esa franja de población vulnerable, esa población que hoy está enfrentando serias precariedades en cuanto a la seguridad alimentaria, en cuanto a llevarle pues la comida, en cuanto a llevar la comida a la mesa. ¿Coinciden estas cifras con las estimaciones o con las evaluaciones que en el campo ha hecho el gobierno de la República para aproximarse a la cantidad de personas
que hoy más que otros estarían enfrentando directamente las consecuencias de los desastres naturales. Ministro Guevara. Sí, Juan Carlos. Mire, este tema de la seguridad alimentaria es un tema que lleva años y años de estar aquí en nuestro país. El gobierno de la República ha puesto la vista, de repente no ha sido muy mediático esto o no se ha dado a conocer, pero se han hecho esfuerzos extraordinarios con el tema, por ejemplo, del corredor seco. Con la Alianza por el Corredor Seco estamos hablando de 8 años de asistencia técnica, enlace de mercados, y de los cuales antes de los fenómenos naturales estábamos sacando alrededor de 25 millones de libras de vegetales y verduras para lo que era la mitad del país, ya con tecnología de punta, productores que venían trabajando con agricultura convencional, maíz y frijol, ahora son productores de hortalizas de alto valor, bajo estructuras protegidas, riego por goteo y lo demás. Venimos, Juan Carlos, en este gobierno, como bien se mencionaba, de 2 años de sequía continua. El año pasado, solo en el tema de maíz, perdimos alrededor de 7 millones de quintales a nivel nacional con el tema de las sequías. Este año se estimaba un año prometedor en el tema de granos básicos, frijol, maíz, arroz. Desgraciadamente, el impacto de estos fenómenos, más el COVID, obviamente ha frenado. Ya teníamos una estrategia nosotros con el tema del COVID que veníamos lanzando, con el tema de preparar al país con una logística interna, en el tema de cadenas de frío, en el tema de zonas o departamentos para acopiar estos alimentos y poderlos encadenar y que fluyera de manera más rápida a través de los mercados naturales y los mercados de exportación. El tema de la seguridad alimentaria, obviamente con estos 2 fenómenos naturales sí se ve afectado. Nosotros andamos en una cifra de alrededor de que pueden ser afectados alrededor de 200,000 familias a nivel nacional, sí en el área rural. Habría que tomar el dato que decía don Etienne, muy puntual, del efecto del COVID con el tema del desempleo en las zonas, en las ciudades más importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que hay que sumar eso. Los esfuerzos han sido grandes, el sector es grandísimo, los esfuerzos han sido grandes. Solo en el tema del café, para recordarle, Juan Carlos, se hizo un esfuerzo extraordinario del bono de fertilización de primera, 300 millones de lempiras, 91,000 productores atendidos, pequeños de 0 a 50 quintales y 50 a 150. También una cuestión histórica, 555,000 quintales entregados para mejorar y mantenernos nosotros en las posiciones que hemos estado con el tema de café. En el tema de frijoles, en los últimos años no ha habido relativo problema o relativos sustos. Se ha mejorado el tema de asociatividad con los productores de frijol, han mejorado el tema de productividad y esperábamos este año tener una cosecha récord. Honduras consume alrededor de 2.3 millones de quintales y teníamos proyectado una cosecha un poco más de 3 millones de quintales. Obviamente esto viene al traste, pero como decía don Mario Lobo, un gran productor, conocedor de la parte productiva, yo soy productor también, vengo del sector. Es complicado esto, pero siempre el sector, a pesar de sequías, a pesar de falta de financiamiento, a pesar de inundaciones, el sector siempre ha dicho presente. El sector siempre está resiliente, está fuerte, está con esperanza de sacar sus unidades productivas adelante. La idea no es que en un gobierno se mejore este tema. Nuestro gran sueño ha sido dar ese gran salto de agricultura convencional
agricultura tecnificada, estructuras protegidas, sistemas de riego, enlaces de mercados. Y con el tema del financiamiento también ha sido histórico. Por primera vez en la historia se mira un producto financiero al 8.5% la tasa de interés y con productos financieros calzados a la medida para cada uno de los cultivos. Desgraciadamente el tema de la banca privada ha sido complicado. Se ha luchado con el tema de los seguros. No se tiene un seguro con un costo real para estas unidades productivas, pero está el fondo de garantía que vendría a paliar o a cubrir un poco este tema de los seguros agrícolas. Hay que trabajar mucho en el tema de los créditos. Banprovi se han colocado alrededor de más de 1.500 millones de lempiras. Ahorita se acaban de inyectar 570 millones de lempiras más para seguir dando crédito, pero definitivamente yo no puedo tapar el sol con un dedo. Perfecto. El tema de acceso a esos pequeños y medianos productores es bastante complicado por la tramitología que lleva. Perfecto, ministro. Nosotros pusimos a la disposición, siendo creativos, 150 millones de lempiras para los productores que tuvieron pérdidas del 2019 a través de Semprende, bajo un sistema de triangulación que los contratos a la agroindustria o otro tipo de contratos sirviera de garantía para poder colocar esos 150 millones de lempiras que vinieron a beneficiar en gran parte al sector. Perfecto, ministro. No es total, pero es un adelanto y yo estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que inyectar más fondos para el sector agroalimentario del país. No estoy hablando de un sector en específico. Yo mencionaba la cantidad de área afectada. Aquí tengo que hacer una división. Sí. El área afectada es una cosa y el área pérdida total es otra. Y le pongo el efecto de palma africana. Palma africana, 194.000 manzanas sembradas en el país, 150.000 inundadas, 16.000 abajo de 3 años para abajo, de las cuales el problema de la afectación que hubo en palma aceitera fue de que no se pudo cosechar el mes de noviembre, no se va a cosechar el mes de diciembre y obviamente existe una pérdida en cosecha, igual que en rambután, igual que en otros cultivos perennes. Pero el cultivo queda, gracias a Dios el cultivo queda y las pérdidas en estos temas cítricos, por ejemplo, estamos hablando de una pérdida de alrededor de 13.000 toneladas que llevábamos a la fecha, que es un impacto grande de cosecha, que el productor no va a tener ese ingreso para sus familias y para poder pagar sus trabajadores, y estamos poniéndonos creativos para ver de qué manera podemos ayudarle a estos sectores a poder levantarse y a poder siguiendo teniendo esa esperanza firme de que, como lo he dicho yo siempre, el agro hará grande a Honduras. Bueno, y sobre este tema que usted hablaba, fue parte de la intervención de don Emilio Medina, ha dicho que se les ha escuchado parcialmente. ¿Cuánto tiempo más necesita el sector agroexportador? Y quiero que me sea honesto y me diga si este sector está agonizando y necesita que el gobierno ya los escuche y que den créditos blandos para poder levantarse de esta crisis, don Emilio. Bueno, como lo dije anteriormente, sí, el gobierno actual, del cual Mauricio es parte, ya lo expresó, han puesto a la disposición varios programas, varios paquetes, para no solo para café, sino que para varios productos. Sin embargo, bueno, el problema nuestro ahora, eso fue antes de los huracanes, ahora con los huracanes ya el paquete es muchísimo más grande, que también para el gobierno no ha de ser fácil. Sin embargo, ese es lo que decía Mauricio también, y se lo hemos dicho en varios foros a diferentes personajes del gobierno. Tenemos que trabajar en una forma integrada, porque si no trabajamos integrado, vamos a avanzar despacio, vamos a desaprovechar recursos. En el caso de las carreteras, que es un tema ahorita para el rubro nuestro ahorita vital, y creo que es el único rubro agroalimentario o productor de empleos y productor de divisas que está siendo menos golpeado por el famoso pandemia y también por los dos huracanes. No quiero decir que no hemos sufrido.
Ahí el ICAFE tiró ya algunas cifras estimativas bastante rápidas, que andamos estimando daños por 150,000 quintales. Si lo vemos así es bastante, pero si lo vemos porcentual es el 1.9%. Yo estoy viendo cifras, por ejemplo, de caña de azúcar, palma africana, está dando el 70% afectado, caña de azúcar el 39%. En el café, gracias a Dios, dentro de todo lo negativo que le está pasando al país, el café ahorita todavía hoy, el cafecito está en los árboles. Sin embargo, si no actuamos en una forma integrada con INSEP, con Invest, con el Fondo Cafetero y con algunas otras instituciones que tienen maquinaria y que puedan adjudicar rápidamente sin andar con muchas licitaciones, el café sí entra en peligro. Se lo estoy diciendo, y no entra en 2 meses. Estamos a 15 días de nosotros ya empezar con cosecha fuerte, y eso sí, pues es un llamado fuerte a que nos unamos, nos integremos. Nosotros en el sector café tenemos un organismo que nunca ha trabajado y que yo lo critico fuertemente, y sabe el presidente Hernández que yo lo he criticado en este y en gobiernos anteriores, se llama CONACAFE. Si ese organismo estuviera ahorita activo al 100%, es un problema menos para el presidente. Y estoy seguro que hubiéramos sacado mejores ideas para hacer uso más eficiente de los recursos que hay. Y ahorita lo que necesitamos ahorita son máquinas y limpiar escombros para sacar la cosecha. Lástima que no tengo tiempo para mostrarle las fotos ahorita de productores valientes sacando su cosecha, no al lomo de mula, como decimos en el campo, sino que se han inventado hasta maquinaria que las ponen en las cucharas de las máquinas y sacando el café al otro lado, porque el café es perecedero. Si el café no se cosecha en su momento adecuado y no se procesa en el momento adecuado, vamos a tener igual problemas con fermento, con mala calidad, y regresamos 20 años atrás para que el mercado internacional nos castigue. Así que ahorita el tema es carreteras en el sector café. No, las noticias en café todavía es que vamos a tener una cosecha de 2 millones de quintales mayor a la del año pasado, y que debemos de cuidarla. Ese es mi mensaje, y estoy a su disposición para poner un grano de arena de ideas de cómo nos podemos integrar. Les puedo decir con toda propiedad, y felicito mucho, el Fondo Cafetero ha hecho un trabajo de reconocimiento, tiene 265 máquinas al día de ayer dispersadas en todo el país. Tengo entendido que ya se reunieron con Invest, con Incoba, no sé cómo se llama la otra organización, INSEP, y que están haciendo ya algo integrado para optimizar, empezar a arreglar carreteras de lo más bajo que está saliendo ahorita, a esperar a mayo, que son los cafés mejores, de mejor calidad, que pueden esperar las carreteras. Así vamos en una forma ordenada y poder lograr esos 1.000 millones o más de dólares que el café le promete al país. Sí. Además del trabajo que daba. Sí. En esta primera ronda hemos encontrado coincidencias, y una de ellas es que hay factores dañinos, igual de dañinos o más dañinos que los desastres naturales, que la sequía, que las inundaciones. Se me ocurre uno de ellos, si es el tema de los precios, el factor de la competitividad. Sabemos que el índice de competitividad en el sector agropecuario es sumamente bajo, como bueno, es también el indicador de competitividad que el mismo país refleja. ¿Qué hacer, le pregunto, Mario Lobo, para mejorar esos indicadores? Y ese indicador particularmente de competitividad en el sector agrícola. ¿Hay una hoja de ruta para elevar ese indicador y que consecuentemente pues el productor, el agricultor, el ganadero pueda en el campo sacarle más provecho a lo que produce, a lo que comercializa? Mario. Sí. Bueno, respecto a lo que es competitividad, creo que es axiomático que es enemiga a muerte de lo que es los altos costos de producción.
competitividad y altos costos son diametralmente opuestos. ¿Cuáles son estos altos costos que vemos a diario en nuestros sectores? Comenzando, como decía don Emilio, ¿verdad? El tema de acceso a las unidades productivas, la extracción de los productos de cualquier tipo, los altos costos de energía, las diferencias o desigualdades de los apoyos con los países competitivos de nuestra región y del mundo entero, versus la falta de atención o la invisibilidad, como lo dije hace poco, de un rubro que ha sido parte importantísima y que lo sigue siendo, y sobre todo en este momento, uno de los pocos sectores que está dando la cara por Honduras y que tiene los productos, los mercados llenos de productos, y productos, quiero hacer énfasis en esto también, a precios similares, iguales y en algunos casos hasta inferiores al escenario previo a la pandemia y previo a estos dos fenómenos naturales. Eso significa que es un sector comprometido totalmente con la seguridad alimentaria y con la parte socioeconómica de nuestro país. Cualquier otro negocio de repente, sin demeritar a ningún negocio en particular, hubiera aprovechado algunas situaciones de mercado para poder colocar estos productos a otros precios en la mesa de los consumidores. Sin embargo, nuestro sector, como lo digo y lo repito, no hace eso porque es un sector noble. Es un sector noble y poco atendido, pero que esperamos que de este momento en adelante y con todo lo que nos ha pasado en el 2020, los gobiernos en general, el mismo consumidor, voltee los ojos al campo y empiece a pensar como hondureños verdaderamente amantes de nuestro país, de nuestra economía, de nuestra gente, consumiendo productos nacionales. Eso es algo básico, ¿verdad? Prefiriéndolos cuando lo vayan a elegir de un anaquel, tomarse la molestia de preguntarse o de revisar de dónde viene ese producto y si realmente lo que está consumiendo es lo que cree que está consumiendo. Caso de los lácteos, ¿verdad? En el caso Mario, de los lácteos, es que hay algo bien claro, ¿verdad? Que si no mejoramos, si no revisamos esta cuestión de la competitividad, si no revisamos, si no se revisa ese tema de los precios, seguirán siendo pobres los productores. Seguirán siendo pobres los productores. Si no se revisan esas cosas, esos factores, que bueno, como decíamos, son más dañinos, se vuelven más dañinos que los efectos de los desastres. Es correcto. Hay un dicho en el campo y en la sociedad que dicen que el ganadero vive pobre y muere rico. Vive pobre porque pasa luchando por sacar adelante sus unidades productivas, porque su negocio prospere, esto, el otro, pero cuando muere los herederos se dan cuenta de que todo lo que hizo el padre o el abuelo durante 30, 40, 50 años no tuvo ningún fruto importante. Y entonces por eso se dice que muere rico, porque al final los herederos terminan vendiendo parte de sus bienes y los hacen efectivos y los dedican a otro tipo de actividades lícitas. Entonces, eso tenemos que cuidarlo, porque si nosotros estamos descuidando lo que es el sector productivo en general, estamos descuidando la seguridad alimentaria. Y entre menos unidades productivas existan, menos producción tendremos. Y eso pues va ligado directamente con la competitividad, ¿verdad? Hacer que estos negocios generen un poco más de utilidades para los que estamos en el rubro y de esa manera pues también que se beneficie el mercado. Bueno, y muchos nos preguntamos
¿Qué tanto empeoran estas pérdidas que en estos momentos se están registrando? El hecho que en países como Honduras no exista la prevención, no exista la gestión de riesgos, de desastres, y que esto no sea parte de un plan integral de agricultura. Don Etienne Labón. No sé, no podemos decir que no existe la prevención de riesgo, ¿no? El manejo de riesgo existe en Honduras. Hay muchos esfuerzos que se hacen en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con la Secretaría de Medio Ambiente, con todos. Nosotros tenemos muchos proyectos de adaptación al cambio climático y no somos los únicos, ¿no? En el PMA. Hay mucho que se está haciendo. Hay un compromiso para cambiar las cosas, pero las cosas es algo que no cambia en meses o en pocos años, ¿no? Es un cambio muy profundo, adaptar las técnicas de cultivo, mejorar, remejorar, o no sé cómo decirlo, regresar a una situación de manejo de suelos que sea mejor, que toma en cuenta el cambio climático, la sequía, las lluvias fuertes a un momento que tienen un efecto muy dañado sobre los suelos. La desforestación, todo eso es algo que debe verse de manera integral. Y eso tal vez es un poco lo que falta al momento, es la parte integral de este manejo. Pero hay muchísimas cosas que existen ya en los territorios. Tenemos muy buenos ejemplos de éxitos en el campo, ¿no? En algunos territorios tenemos un manejo. Tenemos la declaración de protección de cuenca, por ejemplo, es algo muy interesante porque no es solo sembrar árboles, es sembrar árboles para retener el agua, tener un sistema de riego que puede apoyar a la agricultura. Hay toda la parte, no me recuerdo quién lo mencionó, pero la parte de acceso es sumamente importante porque pueden tener una producción agrícola de cualquier cosa, pero si no la pueden sacar y ponerla en el mercado, entonces no sirve para nada. Entonces, todo eso existe. Tal vez reforzar estos procesos y este manejo integral de gestión de riesgo para tener algo mucho más, no sé, sólido. Pero hay muy buenas experiencias y estamos trabajando en base a esos éxitos, a tratar de replicar en el territorio nacional. Y aquí estoy hablando muchísimo, como lo dijo el ministro, de la parte del corredor seco, donde hay una cantidad enorme de esfuerzos que se hacen y muy buenas lecciones aprendidas que tenemos que aplicar en el resto del país. Sí. Mauricio Guevara, Emilio Medina, Mario Lobo y Etienne Labón, invitados en el foro HRN-TSI. Hacemos un alto y seguimos con nuestros invitados mientras analizamos la agricultura de Honduras en el ojo del huracán. Foros HRN-TSI continúa con nuestros invitados en estudio y vía Zoom, como es ya la nueva normalidad. El secretario en los despachos de Agricultura, Mauricio Guevara, el agroexportador y empresario Emilio Medina, el productor ganadero, expresidente de la Asociación de Agricultores del Paraíso, Mario Lobo, y el director general adjunto del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para Honduras, Etienne Labón. Ministro Guevara,
no ante la recurrencia de los desastres naturales, de los fenómenos naturales, sino frente a lo que ustedes como expertos también llaman la nueva normalidad. ¿Tiene tiempo todavía esta administración, a la que le queda un año, poco más de un año para que finalice su gestión, de adaptar al país a esta nueva normalidad, obviamente a través de políticas públicas agropecuarias, de un plan de nación que permita hacerle frente y mitigar desde lo estructural los efectos de los fenómenos naturales, del cambio climático, de la sequía, insisto, de lo que ahora se denomina la nueva normalidad? Ministro Guevara. Sí, Juan Carlos, mire, muy buena pregunta. El tiempo es nuestro peor enemigo. Hemos querido nosotros implementar políticas públicas . Sí, estamos enfrentando una interrupción con el ministro Guevara. Lo tenemos ya. Seguimos, ministro. Sí, le decía de que el tiempo es nuestro peor enemigo y Honduras, nosotros cuando entramos a esta secretaría no podíamos pensar lo mismo de lo mismo, porque la respuesta es igual a lo mismo. Aquí es de pensar diferente, fuera de la caja. Desgraciadamente, algunas leyes de nuestro país están demasiado obsoletas, y cuando uno tiene esas iniciativas para hacer cambios radicales, lo quedan o lo toman a mal o piensan que uno anda en cosas que no debería. Y le voy a poner un ejemplo claro. Honduras perdió 600,000 hectáreas de bosque de pino con el tema del gorgojo descortezador, que ya se nos olvidó. Reforestar esas 600,000 hectáreas no es un tema de un año, es un tema de un proceso de años para volver a obtener reactivados esos bosques. Sin esos bosques, obviamente el tema de escorrentía, el tema de lavado de suelos va a ser continuo. Nosotros dijimos en su momento que podíamos arrancar con unos pilotos de modelos agroforestales que serían maderables, más frutales, atacando dos temas. Uno, la seguridad alimentaria, y otra, la generación de ingresos y la generación de empleos. Esto bajo modelos integradores, que en una área del país descombrada se pudiera tener un grupo de productores sembrando productos de alto valor, como ser aguacate, como ser pitaya, productos pensados fuera de la caja. Desgraciadamente vamos lento en este tema, y leyes que impiden mucho ese tema en la parte ambiental. También en el tema de que Honduras no puede seguir con producción primaria, Juan Carlos. No podemos estar solo pensando que nuestros productores se van a mantener y van a salir de la línea de la pobreza con sembrando maíz y sembrando frijol con rendimientos y productividades bajas. Nosotros tenemos que pensar en dar, y lo hemos tratado de hacer, de pensar en valor agregado. Definitivamente el valor agregado va a ser el despegue definitivo para el sector agroalimentario de este país. Desde la época de los mayas venimos sembrando maíz, sembrando frijol, y no hemos podido dar masivamente ese salto a valor agregado. En lo que resta del año, nosotros seguimos con nuestras políticas. 4 años es bien poco tiempo para hacer un cambio radical. Hemos pensado seguir con la hoja de ruta del cambio de agricultura convencional a agricultura tecnificada, de estructuras protegidas, seguir con el tema de riegos. La parte de asistencia técnica, Juan Carlos, es definitivamente prioritaria. Nosotros encontramos desarticulada una Secretaría de Agricultura y Ganadería, y hemos hecho algunos pilotos con tercerización de esta asistencia técnica en el tema agrícola y en el tema ganadero. El enlace de mercado, buscar una unidad que haga eso, enlaces de mercado, es definitivamente importante, pero lo principal, Juan Carlos, siento yo, es comenzar estructuralmente desde el epicentro del problema
con este tema de cambio climático. Necesitamos hacer cambios radicales, reforestación de cuencas y microcuencas, no basados en lo mismo que se ha venido haciendo, ponerse creativo y reforestar con frutales para que nuestros productores sientan también que ese cultivo les va a ser de utilidad a ellos para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos. Al final, este tema de reforestación a nivel nacional es importantísimo para que nosotros apaliemos un poco ese tema del agua, de sistemas de riego. Hemos hecho esfuerzos extraordinarios con el tema de cosechadoras de agua, pero eso es un tema caro, eso es algo bastante caro. Sí. Entonces la hoja de ruta la vamos a seguir nosotros. Obviamente tenemos que dar una vuelta de timón con este retroceso que hemos tenido. Tenemos que ponernos creativos para todos los sectores. Veníamos haciendo por sector sucesivamente intervenciones. Nos faltaba el sector citricultor, nos faltaba el sector exportador de frutas, como es el rambután y otros cultivos que tenemos que ir atacando. Muy bien, ministro. Vamos ahora a consultarle a don Emilio Medina. ¿Realmente usted cree que los gobiernos de turno han ya dimensionado la importancia estratégica que para el país tiene el sector agroexportador? Mire, yo tengo varios temitas que quisiera me permitieran compartir. Hablando del Valle de Sula, que es lo que ahorita nos tiene preocupados, desde 1998, recuerdo yo, después del Mitch, como todos nosotros los hondureños, nosotros no actuamos antes, sino que a posteriori de los eventos, estuvimos muy preocupados y muy angustiados por los desastres del Mitch. Luego ahí salieron las ideas de cómo proteger el Valle de Sula, que nunca se hizo y ahorita se volvió a reactivar la construcción de las represas que pueden alivianar varias de estos desastres futuros naturales. Yo estuve presente en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés cuando formamos una empresa de que íbamos a hacerlo con fondos privados y también públicos para hacer la represa del Tablón. Ahí analizamos y sigue siendo que no es rentable para producir energía eléctrica, pero sí es rentable para evitar esos grandes desastres que tenemos ahí. Y por supuesto ahí hay que unir esfuerzos para los Llanitos, Tornillito y todas las demás, que tengo entendido ya se conformó por tercera vez, cuarta vez, una comisión para ver cómo le entramos a empresa privada y gobierno para poder realmente ahí sí darle una garantía a todos los que estamos involucrados en el agro en el Valle de Sula y también la industria, porque hay muchas industrias importantes que se han sufrido con eso. Ese es un tema que ojalá nos lo deje este gobierno ya encaminado para que nosotros podamos buscar los fondos a nivel internacional. Eso me lleva a otro tema, señor ministro, representante del gobierno en este foro, que es ustedes, digo yo, no malamente ni señalando, son los responsables de crear confianza a nivel mundial en estos momentos delicados para que vengan fondos de ayuda verdaderamente y no centavos, sino que buenos dólares o euros, pero necesitamos que ustedes crean un ambiente de confianza, pues porque ustedes saben que nos han estado señalando como país con mucha corrupción, etcétera, etcétera, y eso nos preocupa a nivel internacional y a nivel local, porque nosotros lo sentimos en los bancos. La inversión se ha disminuido no solamente por pandemia ni por huracanes, se ha venido disminuyendo por la confianza e incertidumbre que nosotros los empresarios hemos tenido en los últimos años. Necesitamos certidumbre para nosotros poder volver a reactivarnos. De los temas positivos también, que creo que lo hablaba el señor Etienne, es que hemos notado, desde pandemia, hemos notado una migración de regreso de mucha población de las ciudades principales hacia el campo nuevamente, por pura lógica. Aquí hubieron muchos despidos, pérdidas de trabajo, entonces, ¿qué le dice el papá, el viejito, el señor allá, familia antigua en los pueblos? Hey, venite, hijo, deja la maquila y venite al campo de regreso.
Eso lo estamos notando ahorita con el café, que por cierto, todo el mundo nos dice va a haber escasez de productores, de cosechadores. Yo creo que la misma necesidad, el hambre que viene desde la pandemia y ahora con los huracanes, está haciendo que vayamos a ayudarle a nuestros papás, a nuestros abuelos, a cosechar las cosechitas, ya sea de maíz, sea de café o sea de frijoles, etcétera, etcétera. Tienen que volverse a poner las botas y enlodarse. Así que son de los temas que yo quisiera que se tomen en cuenta, señor ministro. Y por último, recuerdo perfectamente bien lo que está diciendo también el amigo del PMA de la reforestación, de las cuencas. También el ministro lo mencionó. Cuando el expresidente Flores, me recuerdo bien, y el presidente Maduro, yo di una idea, lastimosamente no la desarrollaron. ¿Por qué digo yo? A nosotros que vivimos de la tierra, no nos exigen con una ley, a la par, con algún incentivo, a reforestar nuestras propias propiedades. Y si nosotros no tenemos, pues hombre, que nos den algo del Estado. Por ejemplo, yo tengo una pequeña hidro pegada a la cuenca de reserva del Cuzuco. Si a mí me exigen, pero con ley, me exigen que yo tengo que reforestar y que me supervisen, con mucho gusto. Si eso lo multiplicas por X miles de productores que viven del campo, este país podría agarrar la ruta correcta para la reforestación y reponer esas miles de hectáreas del pino que se perdieron. Son ideas locas o como le llamemos, pero yo creo que, imagínense el aserrador que vive de cortar madera. Me van a decir que sí hay un plan de reforestación, pero siento decirlo de que yo creo que falta más supervisión del Estado para cumplir con esa parte tan importante y tan bonita para nuestro país. Con el abogado Lobo continuar esa hoja de ruta en el análisis de don Emilio y preguntarle particularmente como productor, como ganadero de la zona oriental del departamento del Paraíso, ¿qué están pidiendo en este momento los productores paraíseños, los agricultores paraíseños para que esta administración y para que el escenario actual les genere certidumbre, les genere confianza y, como también decía Mario al comienzo, se vuelvan de nuevo visibles? Bueno, si es que alguna vez lo fueron, Mario. ¿Qué necesita el productor del Paraíso en cuanto a certidumbre, en cuanto a confianza? Porque un inversionista, un emprendedor con confianza, con certidumbre, evidentemente va a romper todos estos factores que encadenan al productor prácticamente que a la pobreza, Mario. Sí, bueno, nosotros principalmente pedimos un apoyo básico muy mínimo, ¿verdad? Que, por ejemplo, podríamos concentrar ese apoyo urgente y necesario, como decía don Emilio, es en la reconstrucción de las carreteras secundarias y terciarias. Estamos haciendo realmente malabares para poder llegar a las unidades productivas y sacar nuestras producciones. Repito, malabares, ¿verdad? Estamos uniéndonos incluso entre vecinos, propietarios de unidades productivas, nos estamos uniendo para poder reparar caminos por partes, porque no lo podemos hacer en la totalidad y nos estamos bolseando para poder llegar a nuestras unidades y poder sacar la producción. Ese sería un apoyo importante, directo y urgente, ¿verdad? Con respecto al tema pues, macroeconómico, creo que el país necesita recibir un apoyo decidido, grande, como lo decía don Emilio hace poco, no centavos del exterior. Si los organismos internacionales no voltean la vista a nuestros países
en estos momentos de catástrofe, creo que muy difícil será que el gobierno pueda, con sus recursos actuales y de la manera que él lo ha estado orientando, sacarnos adelante, apoyarnos y ayudarnos a salir adelante en nuestros problemas que nos están agobiando tanto. He oído que se está gestionando dinero a tasas cercanas al cero. Creo que esa es una de las opciones que nos tiene llenos de esperanza en el campo, ¿verdad? Porque el 7.8 es bueno, pero decía un amigo el otro día en un foro, pero el 5 es mejor y el 3 es todavía mejor. Y el 0, pues obviamente, es totalmente mejor. El tema también de los periodos de gracia. 2 años es bueno, pero 5 es todavía mejor. Y los plazos de los créditos, pues, tienen que ser a largo plazo. Definitivamente, eso es lo que esperaríamos del gobierno. No esperamos regalos, no nos gusta eso, no nos gusta que nos vean así, mucho menos condonaciones. Somos enemigos de las condonaciones, porque esas condonaciones que se dieron en los años 90 nos marcaron, ¿verdad? Y nos siguen señalando todavía como sector por esas condonaciones que se dieron en ese tiempo, y no estamos de acuerdo que se vuelvan a dar bajo ninguna circunstancia. Perfecto. Hablaba el director del Programa Mundial de Alimentos y decía reforzar el manejo integral. Y aquí viene la consulta. ¿Qué estructura de manejo integral de desastres está recomendando o recomienda ya el Programa Mundial de Alimentos que debe seguir el gobierno? Pues primero es un manejo de riesgos, no de desastres, es un poco diferente, ¿no? Nos ponemos de una manera de anticipación sobre los desastres para evitarlos o evitar las consecuencias de los desastres. Allí el PMA tiene un abordaje para todo eso, pero lo que hacemos es que estamos trabajando en el marco de las políticas públicas en cada país a donde trabajamos. Honduras tiene estas herramientas de políticas públicas que son muy buenas. El problema es la fuerza para implementar las políticas públicas en todos los territorios. Hay tal vez una falta de personal en los lugares más remotos para el apoyo técnico. Nosotros trabajamos mucho con la sociedad civil, con las ONG, para apoyar en todo eso, y tenemos todos el mismo abordaje con eso. No es que nosotros queremos, ¿cómo? Imponer nuestra manera de trabajar, porque eso es diferente en cada país, pero hay como recetas que se pueden aplicar en muchos diferentes países, y aquí hay este marco. Entonces es trabajar en este marco. Lo dijimos ya, hay el manejo de cuenca, microcuenca, pero también mejorar la producción es una cosa, es muy importante, con nuevas técnicas que se adaptan al cambio climático, con diferentes cultivos. Para la diversificación de cultivos es una de las soluciones también. Y aquí estoy hablando más que todo de los pequeños productores. Pero aún ellos, los pequeños productores que están en zonas remotas, si producen pero que no pueden sacar la producción, no va a cambiar nada. Eso es uno. Entonces, otra vez, comunicaciones, carreteras, sistemas de flujos de mercado entre el campo y las ciudades. Eso muy importante. Y entonces, valor agregado. Creo que es el señor ministro que ha hablado de valor agregado. Claro, no vamos a cambiar las cosas. Y otra vez, cuando dijo vamos, es todos como una fuerza unida, ¿no? No vamos a cambiar las cosas si los productores son solo productores. Hay toda la parte de transformación que hace mucho falta en Honduras, de transformación de los productos
en los territorios, secar frutas, comercializar de una u otra manera. No soy un técnico, pero hay muchas cosas que estamos explorando al momento para eso. ¿Por qué? Porque si queremos, cuando estamos hablando de seguridad alimentaria y nutricional, hay la parte nutricional que es muy importante también. Si continuamos en el campo con una agricultura de subsistencia, no vamos a cambiar la parte nutricional, porque estas familias que están en las aldeas remotas van a continuar con una dieta que no es una dieta que es adecuada por el desarrollo, ¿no? del ser humano, porque la dieta es a base de frijol, maíz, un poco de carne, huevos, y es muy limitada. Entonces, es este flujo de mercado, intercambio entre el campo y las ciudades, para mejorar todo eso, que es muy importante. Y ahí no estoy hablando, claro, creo que hay toda una encuesta del BID sobre eso. No estoy hablando de esta axis norte-sur de Honduras, que es muy activo, pero entre territorios del oriente, del occidente, para intercambiar, crear un otro flujo de mercado que a nosotros nos parece muy importante si queremos hablar no solo de asegurar la seguridad alimentaria, pero también hablar de desarrollo, ¿no? Bueno, así es. Vamos de inmediato a una pausa. Vamos a regresar con el secretario de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, el agroexportador y empresario Emilio Medina, Mario Lobo, productor y expresidente de la Asociación de Agricultores de El Paraíso, y Etienne Labón, director adjunto del Programa Mundial de Alimentos. Regresamos al cierre. Bueno, ya en la recta final de Foros HRN-TSI, ministro Guevara, usted que sobre todo proviene del sector, que conoce pues el sector, los productores, los agroexportadores, la agroindustria, coincidimos en que nada va a cambiar si un Estado, si un gobierno no incide en los cambios en las políticas agrícolas, si un gobierno no deja al menos sentados los pilares para que el país dé ese paso que todavía no se ha terminado de dar a la instauración, al establecimiento de políticas públicas. ¿En qué aspectos muy puntuales le gustaría a usted, y se lo pregunto a usted directamente, le gustaría a usted ser recordado como ministro de Agricultura, como productor, como un profesional extraído que ha venido del campo y del surco, de la milpa? Que usted nos ha dicho que, bueno, el tiempo, y lo reconocemos, el tiempo es el peor enemigo, ¿verdad? Aunque esta administración del presidente Hernández ya habrá cumplido 8 años de estar al frente de los destinos del país. ¿Qué cosas podrán dejarse encaminadas, ministro, en cuanto a la estructuración de pilares para dejar encaminadas políticas públicas agropecuarias? Bien, Juan Carlos, muy importante la pregunta. En el tema de los legados, obviamente uno cuando entra a este tema de ser funcionario trae todas las ideas y obviamente no es todólogo, se asesora también de gente cercana, de gente que entiende del tema, de las posibles salidas para imprimir velocidad y darle vuelta de calcetín al sector. Dentro de lo que cabe, yo obviamente como proyectos me fijé 3 proyectos. Uno, el Plan Nacional de Aguacate, que es cambiar la matriz de agricultura convencional a agricultura bajo modelos agroforestales. Ha funcionado. Gracias a Dios, el año pasado exportamos $4.9 millones
ya tenemos exportaciones listas, pilotos para Europa. También el Plan Nacional de Pitaya, otro cultivo fuera de la caja, que me recuerde con un secretario de Agricultura que piensa fuera de la caja, invernaderos a nivel nacional, los de planta sana de papa, planta sana de aguacate, los más grandes de Centroamérica. Y para finalizar, queremos dejar el legado en Comayagua del Centro Genético Agropecuario de Honduras, en el cual vamos a generar pie de crías en el tema de cerdos, en el tema de aves, en el tema de tilapia, en el tema de pajías para ganadería, pajías de inseminación, y en el tema de caprinos y ovinos. Con el objetivo de que exista ya un pie de cría de alta genética para que todos los productores a nivel nacional puedan tener acceso a ellos a un precio muy cercano al costo, y que genéticamente vaya cambiando todo el sector agroalimentario en este tema. También el tema de estructuras protegidas, cambiar ese tema de agricultura convencional por agricultura tecnificada. Eso serían, Juan Carlos, lo que yo tengo de meta para terminar el siguiente año, y que el sucesor, obviamente con nuevas ideas frescas, le pueda dar un poco más de seguimiento y también imprima sus ideas en su gestión. Bueno, muchas gracias, ministro. Vamos a pedirles respuestas puntuales a nuestros amables panelistas. Estamos ya al cierre. Don Emilio Medina, usted ya nos delineó la situación en su sector. Háblenos un poco qué plan de políticas públicas están pendientes de estructurar. Bueno, mi sugerencia sería en todos los rubros debería de existir una política en el caso del café, una política cafetera. Para eso está el CONACAFE como responsable, que le dio la responsabilidad del Congreso Nacional al presidente en turno de ser el presidente de CONACAFE y crear una política cafetera que en el país no la tenemos. Me imagino, y ahí tengo que ser honesto, no sé en los demás rubros si existen políticas sostenibles en cada uno de los rubros para avanzar hacia adelante. Obviamente no hay que perder de vista la seguridad jurídica y tenencia de tierras, que ese ha sido un tema delicado y fue una crisis política que hubo hace unos años y que siguen ahorita con actos de incendio, y que eso pues el gobierno no debería de perder de vista y no lo debería de quitar de agenda hasta no darle una finalización completa. El ordenamiento territorial, volvemos a lo mismo, aplica para todos los cultivos. Ya el café, tengo que aceptar, el ICAFE ha hecho bastante avances en nuestro rubro, pero no sé si en los demás rubros ya tienen la determinación y el ¿cómo se llama?, el ordenamiento territorial. Y por último, yo insisto en que ahorita para salir de esta crisis, en una mesa o como le llamen ahora, para que demos ideas y avancemos, porque solo el gobierno le va a costar más de que si nos unimos organismos como el PMA, como también las asociaciones de agricultores y ganaderos, el Ministerio de Agricultura, el CONACAFE, el ICAFE, bueno, tantas organizaciones importantes que tienen participación en la agroalimentación de este país, debemos de integrarnos. Sí. Don Mario nos decía al comienzo que debe trazarse una hoja de ruta para que el productor, para el caso, tenga acceso a los mercados, tenga mejores y justos precios, para que mejoren los indicadores de competitividad en el campo. Pero, ¿qué otras cosas tienen que hacerse, Mario, al final ya también de su participación y del foro, para que el productor, para que el agricultor, para que el ganadero no siga condenado a nada más subsistir? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tiene todavía tiempo para hacer esta administración en cuanto, insistimos, en cuanto a la estructuración, a dejar sentadas las bases para estructurar políticas públicas para el campo, Mario? Lo voy a resumir muy breve. Hay una
Hay una ley, un estudio que se hizo que se llama catastro territorial o catastro multifinalitario. Eso está en CEPLAN. Yo participé en eso hace 8 años representando a la FENAC. Esto es muy importante. Don Emilio lo mencionó, en el café lo tienen, pero falta en bastantes rubros de los sectores. Hay que retomar el catastro multifinalitario, ahí está en CEPLAN, pongámoslo en práctica, desenvolvémoslo y eso va a ayudar mucho. Seguridad jurídica, eso es básico. Los medios de comunicación, carreteras, etcétera, los costos de electricidad, combustibles, para mejorar competitividad y tener mejores condiciones en el país para poder producir en igualdad con nuestros competidores y lograr pues de esa manera un mejor acceso a mercados con precios pues más adecuados para nosotros los productores. Básico, repito, el catastro territorial. Orientémonos a saber qué es lo que tenemos, con qué contamos y qué es lo que no tenemos. Gracias. Bueno, su mensaje final a don Etienne Labón. Muchas gracias. No, tenemos que mejorar todo este marco de ¿cómo? Que nos ayuda, que nos guía para mejorar las cosas en el terreno. Hay muchas cosas a donde tenemos que trabajar más, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, tenemos que trabajar en la inclusión financiera, por ejemplo, de los pequeños productores. Hay que trabajar en la parte de seguro basado en clima. Ahí falta un marco con la Comisión de Banco y Seguro. Estamos trabajando, no es que no pasa nada, pero hay mucho que hacer ahí. Hay que desarrollar esta cadena de valor de los productos que se producen en el campo. Trabajar en crear mercados para que se puedan vender, como lo dijo Mario Lobo, a un precio justo y a condiciones justas. Todo eso para sacar esta parte de la población de esta subsistencia, porque tenemos que ir más allá, ¿no? Crear una fuente de ingresos para que ellos se sienten en confianza para continuar su actividad y que tienen para no solo subsistir, pero mandar sus hijos a la escuela y más que a la escuela, a la universidad, desarrollar todo eso, asegurar que sus hijos y hijas tienen un desarrollo que los permite estar partes de las fuerzas vivas del país en 15, 20 años de ahora. Todo eso es una inversión, pero es una inversión en la gente también. No es solo una inversión en los medios de producción, es una inversión muy que tiene que ser muy fuerte al nivel de la población. Muy bien. Nuestro último corte y al retorno vendremos ya con las conclusiones de foros HRNTSI, la agricultura en el ojo del huracán. Prueba las nuevas donas y bebidas de Dunkin' con trocitos de Oreo. Escoge entre vainilla Ice Donka Latte, el original Oreo Frozen o el calientito vainilla Donka Latte y acompáñalas con las deliciosas donas rellenas de dulce de leche y trocitos de Oreo vainilla o tradicional. Disponibles en todas nuestras tiendas a nivel nacional o a domicilio. Dunkin'. La historia del hombre que nunca perdía en el ring. La historia del hombre que cambió el significado de ganar y perder. Basada en hechos reales. Pambelé, gran estreno, jueves 10 de diciembre, 11 de la mañana por Telecadena. Antes de las tormentas tropicales, Honduras tenía una producción de más de 1 millón de manzanas cultivadas, pero los fenómenos naturales han afectado más de 800,000 manzanas, esto es un impacto arriba del 60%.
Se estima que no menos de 200.000 familias han resultado impactadas por el paso arrasador de Iota y de ETA. Para lograr una recuperación de los embates de Iota y de ETA, los agroexportadores y los productores urgen la readecuación de las deudas y el otorgamiento de ayuda financiera integral. Históricamente ha habido una falta de atención a los rubros productivos. Ahora es más apremiante que nunca volver los ojos al campo y dar un salto desde la agricultura convencional a la agricultura tecnificada. No hay duda que la seguridad alimentaria está en riesgo. Antes de las tormentas tropicales teníamos 1.500.000 personas en esa situación. Luego de los fenómenos naturales son más de 2 millones de personas las que han quedado en riesgo alimentario, no solo en las zonas rurales, sino también en las regiones urbanas. No hay duda que olvidar que los fenómenos, sean estos sequías o inundaciones, obligan a elaborar y poner en ejecución un plan integral de readecuación al cambio climático y de gestión de riesgos. Y algo que nos han dejado bien claro nuestros panelistas: no hay que perder de rumbo la seguridad jurídica en la tenencia de tierras para propósitos productivos. Es necesario retomar los temas del catastro territorial, la seguridad jurídica y la competitividad como elementos de una política pública orientada al agro y que además refuerce la confianza y la certidumbre hoy perdidas en el campo hondureño. Bueno, definitivamente queremos agradecer a nuestros amables panelistas: Mauricio Guevara, secretario de Agricultura y Ganadería; Emilio Medina, agroexportador y empresario; Mario Lobo, productor y expresidente de la Asociación de Agricultores de El Paraíso; y Etienne Labón, director adjunto del PMA Honduras. Gracias por su acompañamiento. Hasta la próxima.